Estimados podescuchas, hola otra vez, bienvenidos a un episodio más de Voz Charlie. Mi nombre es Pedro David Cifuentes y hoy tenemos una invitada especial, una invitada que nos va a elevar el rendimiento. Ya vamos a platicar en qué. Tenemos a Michelle Sofía Echeverría, bienvenida. Gracias. No me llamo Sofía, pero me gusta que me digan Sofía. Ah, ok. No, pero está perfecto. Está bien. Es mi alter ego. Es tu alter ego. Eso es importante. ¿Tú tienes un alter ego, Marvin? No lo sé. Eventualmente en la vida sale, en algún momento. ¿En serio? En algún momento te sale de tu ser. Bueno, pero igual, Michelle Sofía Echeverría, ¿está bien? Me gusta así, ¿no? Me encanta que me hayas presentado así. Solo me parece chistoso porque... ¿Cómo le dio Ajá. Pues queda así, Sofía. Sofi. ¿Hoy vas a ser Sofía o Michelle? Sofi. Sofi. Ok. Me gusta. Estoy súper acostumbrada a que me digan Sofi. Pues me saludé con alguien, yo Sofi, y se quedó así como de, ¿será la persona correcta? Pero sí, Sofi, me gusta más. Buenísimo. Y tenemos a Marvin Reyes, nuestro director cinematográfico, marvinístico. ¿Cómo estás? Con calor, pero bien. En esta oportunidad yo lo que quería hacer es que vamos hacia tu mero mole, como dirían en México. Hoy sí va a hablar más Pedro David porque pues esto es lo que te gusta, lo que haces. Ajá. Y tenés varias metas. Entonces hoy, Sofi, bienvenida, de verdad. Muchas Esperamos gracias. ahí examinar. Yo no sé nada de deporte y lo sabes muy bien. Entonces, Pero te vamos a llevar al deporte, Mar. Lo que no Estás sabes en es Voy a que ya México, estás escuchar del inscrito. deporte. Ya te inscribimos. Sí. sí, pues, yo voy a paniquear ahí en pleno camino, ¿va? Pero bienvenido. Buenísimo. Pues hoy, para comenzar, me gustaría, Sofi, que nos cuentes un poquito de ti, lo que nos quieras contar al respecto de a qué te dedicas, qué haces, qué te motivó. Y ahí vamos a ir jalando del hilo la conversación. Va, ¿Te va. parece? Me parece. Cuéntanos. Bueno, soy guatemalteca. Mucha gente me pregunta si soy de aquí. Sí. Soy guatemalteca orgullosa. Nací aquí, crecí aquí. Y hace aproximadamente 13 años, 12, no sé, ya perdí la cuenta, descubrí el triatlón. Ok. Triatlón. El triatlón. Lo estaba usando como una forma de escape en una situación medio oscura en mi vida. Ok. No tan dramático, pero sí necesario. Y nunca en mi vida me imaginé que algo tan complicado, tan complejo me iba a sacar de donde iba a estar. Ok. Terminó siendo mi espacio seguro, mi punto de diversión, un cambio, un giro extraordinario en mi vida. Me enamoré tanto del deporte que hoy puedo decir, ya llevo 13 años de competirlo a nivel profesional, a nivel laboral, soy entrenadora, a eso me radico totalmente a formar atletas. Claro. En alcanzar sus objetivos. Y en el camino solo simplemente descubrí que me gustaban las cosas extraordinarias. Ok. Quería salir un poquito de la tangente, un poquito de lo normal, de lo conocido. Siempre he sido muy aventurera, siempre he sido muy exploradora. Entonces empecé a agarrar como que una pasión por ser pionera en muchas cosas dentro del deporte. Ok. Por lo menos en el círculo, en el ámbito en el que estamos, que pues yo trabajo mucho en Latinoamérica, entonces hasta cierto punto nunca fue mi objetivo representar, solo fue un rol que se me fue dando poco a poquito. Me costó aceptarlo porque también mucho de lo que yo hacía no lo quería compartir. Ok. Porque Como no me tú gustaba el spotlight. competías y lo hacías porque tú querías. Porque yo quería. Y Ajá. antes que existiera todo ese boom en el deporte como lo es ahora, era muchísimo más chiquito. Y pues tal vez más adelante en la conversación les cuento un poquito de por qué yo no quería compartir quién yo era. Por eso empecé a usar nombres de alter ego para que la gente no me lograra identificar. Entonces, como les digo, o sea, fue un espacio que yo protegí demasiado porque era algo que me estaba rescatando de una situación en mi vida y no quería que nada ni nadie llegase a ser como una interrupción o algo negativo que apachara pues el sueño que yo estaba viviendo. Disturbio en la fuerza. Ajá. Y bueno, poco a poco me fui abriendo hasta el punto en donde me sentí cómoda en compartir pues todo lo que había hecho en mi trayectoria anterior. Y hace más o menos como 5 años, sí, ni siquiera fue hace mucho, 5 o 6 años, empecé a compartir todos mis logros y poco a poco pues me fui dando a conocer.
Pero sí hay muchísimo más atrás de lo que la gente llega De lo que a se ha saber. visto. Ajá, de lo que se ha visto. Ok. Y como te digo, o sea, nunca me imaginé, como era algo tan, me alimentaba tanto a mí, nunca me imaginé que compartirlo podía llegar a alimentar a alguien más. Y ahora es algo que me disfruto mucho. Ok. Antes me daba como pánico escénico y sentía así como de, esta es mi vida, no sé cómo compartirla. Ok. Pero sí es algo que disfruto muchísimo y ha hecho que mi presencia en el deporte incluso para mí sea más amena. O sea, lo disfruto, lo busco más, lo exploro más. Y ahora que ya tengo a mi equipo, mi objetivo principal dentro de los chicos del team es romper ese como estereotipo que tenemos de las distancias comunes. Ok. Y no tanto como las distancias, sino vivir el deporte de un punto emocional, espiritual, y de ese punto arrancar hacia adelante, buscar tiempos, récords, distancias, objetivos y cosas así. Pero sí trato de inculcar mucho de lo que sucede aquí, el por qué lo estamos haciendo, porque personalmente fue algo que a mí me hizo demasiado clic y me tiene donde estoy. Ok. Wow, gran introducción. Gran introducción. Me llama mucha atención esa parte en la que dijiste en el que hubo un momento en el que decidiste comenzar a compartir un poco más. Ajá. ¿De qué vino eso? Necesitaba dinero. Ok. Sí. Okay. Es que las buenas historias atraen. Tenía cosas. necesidad. Sí. Cuando yo empecé en el tri, yo empecé como tú. Mi primera distancia fue un sprint. Ok. Pensé que estaba chévere. Dije, esto está... Hasta incluso pensé, está fácil. Y pues como te digo, como ya te había comentado... Pero mi traías papá, tradición, ¿no? Familiar, un poco. entre comillas. Era Ok. lo que yo había visto, pero nunca nos inculcaron el deporte de esa manera. Entonces... O sea, tu papá lo hacía y veías que tu papá hacía un deporte. Ajá. Ok. Y yo me fui de mi casa cuando yo tenía 16 años. Ok. Me fui a vivir a Estados Unidos, en Berrinche. Prácticamente me salí y me sacaron. Y entonces, mientras yo estaba en esa transición de empezar una vida de nuevo, de soltar mis malos hábitos anteriores y cosas así, pues lo único que yo tenía era el deporte. Ya. Y me acuerdo que estaba en un colegio medio tétrico, la verdad. ¿Ah, sí? No me gustaba. Pero colegio en Estados Unidos. En Estados Unidos, Ok. en un colegio público. Yo había venido de un colegio privado aquí en Guate, chiquito. 180 grados. Una historia completamente diferente. Y pues estaba sola, entonces no sabía cómo manejar como todo ese como shock cultural y cosas así. Y ya dominabas el idioma, al menos. Sí, es que Sí. mi mamá es americana, entonces ok. nosotros crecimos hablando inglés en la casa y todo. O sea, de hecho, mis abuelitos fueron misioneros, entonces yo siempre crecí en una casa muy americanizada, Ok. por lo mismo que toda nuestra vida ha sido relacionada a gente misionera. Ok. Entonces no fue tanto como falta del idioma, sino solo ese shock cultural, porque como quiera, pues yo Completamente crecí allí, diferente, ajá. pues, claro. Y bueno, total, yo odiaba ir al cole. O sea, lo odiaba y ya eran como que lo último que No me soy el único. faltaba. No, Detestaba el colegio. en serio, Sí. pero a mí por lo que me hacía sentir, o sea, me sentía muy chiquitita después Ok. de sentir, o sea, de ser alguien a pasar a no ser nadie, estaba medio darks. Y entonces, lo que empecé a hacer fue empecé a nadar en mis horas de almuerzo, porque era lo que tenía. O sea, me sentía más cómoda convivir y meterme en esa como jungla de gente. Ya. Y yo siempre he sido muy ermitaña. Eso es algo que la gente no me cree, pero soy súper antisocial. Ajá. Y soy súper ermitaña. Yo creo que eso también me ha funcionado a llegar hasta donde hoy estoy, ¿verdad? Claro. Bueno, total, empecé a nadar en mis horarios de almuerzo porque era lo que me acomodaba y me sentía bien, porque en algún momento esto era lo que yo tenía como ejemplo. Entonces, bueno, mi papá nadaba, nosotros nos dieron clases de natación de chiquitos, pues es lo que puedo hacer. Claro. Y empecé corriendo del colegio a mi casa y de mi casa al colegio, o sea, como que inconscientemente empecé como que a incorporar estas cosas en mi día a día. Claro. Y cuando dije, pues, lit, solo me falta pues es inscribirme a un sprint. Ajá. Y se lo compartí a mi papá. Ajá. Y yo pensé que él iba a ser la persona que más orgullosa iba a estar. Y fue la que en mis principios fue la que más me apachó. Ok. Entonces, si me pongo emocional, discúlpenme. Pero Es parte de la vida. sí, aunque yo hubiese querido que fuera diferente. Entonces, muchos de esos años en donde yo quería crecer en el deporte,
creo que inconscientemente o para buscar su aprobación o para ser igual que él, él era la persona que más me apachaba mis sueños. Por eso me empecé a cambiar el nombre, porque como él estaba dentro del mismo ámbito, yo no quería que él supiera que yo también. Entonces yo competía y nadie sabía, pero quedaba en mí, ¿sabes? Ya, ok. Y bueno, total, me empecé a juntar con gente que ya estaba en un nivel más alto. Entonces pasé de un sprint a hacer un doble Ironman y luego hice un De Ironman. sprint a doble Ironman. Sí. O sea, fue como de, me presentaron la idea y yo dije, me encanta, sí, me apunto. Entonces en esa carrera yo me acuerdo que una chica se acercó a mí, es una amiga espectacular, muy, muy querida en el deporte, Shanda. Y Shanda llegó y me dijo, bueno, ya hiciste 2, ¿qué te parece si hacemos 10? Eso, a ver, eso, ojo, eso fue en el 2014 quizá, 2015, 2014. Y dije, pues yo hice 2, seguramente puedo hacer 10. Entonces me quedó esa espinita en mi cabeza. Y ya retrocedí, hice el Ironman, hice varios 73. Clasifiqué en Ironman, quería volver a clasificar, o sea, me estaba yendo bien, pero había algo que no me terminaba de llenar. Entonces, antes, cuando yo empecé en el triatlón, teníamos un equipo en Estados Unidos que cada quien vivía en un estado diferente, pero nos juntábamos mucho para hacer estos eventos. Eran como las reuniones anuales. Ok, claro. Y nos juntábamos a sufrir haciendo triatlón, pero siempre íbamos todos juntos. Ok. Ajá. Entonces, como ya me había quedado lo del 10, Shanda me escribió y me dijo que iba a haber una en Suiza y que si me animaba a ir. Yo dije, juro que sí. O sea, sí me animo, sí me gusta la idea. Y empecé a entrenar. Fue cuando me fui a vivir a Cozumel la primera vez porque dejé todos mis trabajos. Me fui con $300 en mi cuenta de banco y dije, yo lo que sé es que necesito entrenar. Claro. O sea, agarré mis maletas, le dije a mi mamá que la quería mucho, que tal vez regresaba, tal vez no. Y me fui a vivir a Cozumel. ¿Cuántos años tenías allí? Como 19, 20 máximo, quizá. Ok. ¿En qué momento de ahí fue que regresaste a Estados Unidos? Es que yo no regresé. Cozumel absorbió mi vida y se robó mi corazón y desde ese punto ya no volví a vivir en Estados Unidos. Voy seguido, pero nunca más a volver a vivir. Y entonces, bueno, empecé a entrenar para estos días y fue cuando me di cuenta de que era muchísimo más caro de lo que yo podía pagar en ese momento. Y en mi aflicción lo compartí con una chica y ella me dijo, mami, es que tenés que compartir todo lo que has hecho para que la gente te pueda apoyar para que tú llegues. Bueno, total, en ese entonces lo de los patrocinadores estaba también un poco bajo de agua y existía o estaba como que lanzándose esto de GoFundMe. Entonces lancé... ¿Una campaña? Sí, lancé una campaña. Empecé a compartir mi historia previa a todo eso. Y entonces pues logré conseguir la mitad del presupuesto que yo tenía porque también me tardé un montón porque era como de, ay, no sé si quiero. ¿Sabes? Como que me daba... La negociación interna, ¿no? Sí, porque tenía que compartir quién yo era, compartir mi carrera, o sea, tenía que abrir demasiado. Y ya había pasado muchos años fuera de Spotlight, entonces para mí era como de, ay Dios, esto es mucho. Emocionalmente solo era mucho. Para comprenderte el timeline. Tú a los 16 fue que te fuiste para Estados Unidos. Y ahí fue cuando incorporaste el deporte realmente más como una acción en tu vida, más como un quiero desempeñarme en un deporte. Totalmente, era una necesidad. Una necesidad, o sea, estaba en tu vida. Sí. ¿No? Sí. Y ahí ¿te metiste en un sprint? Nunca hiciste un sprint. No, de primero lo que hice fue, te digo que se lo compartí a mi papá. Y lo que él me dijo fue, ¿para qué vas a hacer eso? O sea, ¿para qué vas a gastar tu dinero si es una distancia súper corta? Y yo ok. Bueno. Me lo han dicho. Entiendo. Pero bueno. Ideales diferentes. Total, lo primero que hice fue entrené muchísimo para llegar a un nivel de 73 y me vine a correr mi primer 21K en una de mis vacaciones aquí a Cobán. ¿En serio? Primera 21K que hice y la última. Yo nunca más volví a correr un 21K competitivo. Y me di cuenta que sí podía y no estaba tan mal. Entonces, aprovechando de que yo estaba aquí todavía, dije, pues me meto al 73 del Gran Jaguar, porque antes el Gran Jaguar era en junio. ¿En serio? Sí, porque ahora es tipo noviembre, ¿no?
Ajá. Y entonces fui a Bicimanía, pedí una bici prestada y ese fue el primer evento que hice. Sí, o sea, sí, como que me salté. Ahora, Claro. como tú me lo estabas diciendo, yo no me preparé para tener un buen tiempo. Me Ya. fue bien porque ya llevaba bastante tiempo tratando de como que levantar el nivel. Ok. Pero no, ni cerca de que digas así, wow, qué tremendo 73. Pero me gustó tanto que... Y lo terminaste, pues, porque muchos de estos retos para muchas personas es realmente terminarlo, ¿no? Sí, fíjate que yo no tengo ese problema. O sea, yo nunca... hay algo en mi cabeza. Mucha gente me dice te deberían de estudiar psiquiátricamente y psicológicamente. Y a mí se me hace muy sencillo. O sea, yo me propongo algo y así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si ya salió de mi boca es un compromiso mayor conmigo. Claro. Y otra cosa es que desde la primera vez que descubrí que yo era capaz de hacer lo que yo me imaginaba, mucha gente se ríe, pero yo sigo jurando que es verdad. Yo me considero que soy invencible. Ok. O sea, obviamente dentro de un rango racional, ¿verdad? Ajá. Pero me gusta exponerme a situaciones y entrar 100% consciente de que sé que puedo lograrlo. Porque Claro. si no, creo que no me lo disfrutaría tanto. O sea, yo Sí, que no vas a tengo... disfrutarlo, no como a estar dudando en el proceso, ¿no? Yo creo que también es natural, creo que se vale. Solo lo he notado, o sea, si yo me pongo a comparar como mis conversaciones con otras personas o con mis atletas, mucha gente me dice, ala, pero ¿y cómo lo haces? ¿O qué pensás? En nada. Yo me lo voy disfrutando así Claro. segundo por segundo. Y Como no- si estuvieras en estado de flujo todo el tiempo, ¿no? Y les digo, bueno, ya ves que el triatlón pues es una disciplina de 4. Están las 3 activas, nadar, hacer bici y correr, y la parte mental. Y para mí Totalmente. eso es mi fuerte. Fíjate. Claro. Entonces, Qué chistoso, a mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Sí, Yo qué estoy bueno. empezando apenas con el triatlón, Ajá. pero es lo que yo le digo pues a las personas con las que ya converso un poquito más y que me preguntan que por qué empecé este camino del triatlón. Yo les digo es, de alguna manera, la bicicleta me da mucha flojera, pero lo hago. Ajá. Pero lo hago. Y el tema es como que mi mente no se deja vencer. Es simplemente es como que, ya me puse la distancia, entonces, pues lo voy a hacer. Sí. Mira, yo obviamente pues todas las conversaciones que inician conmigo pues van relacionadas con el triatlón. Ok. Pero hemos hecho campañas de pláticas a nivel universitarias, laborales, de corporativo y cosas así, que hay algo que yo sí logro separar de mi carrera deportiva con mi vida en general, pero tanto que agradecerle a la estructura del triatlón por generar disciplina Totalmente. y carácter. en mí. Totalmente. Porque antes, yo me acuerdo hace poquito me topé con, antes me gustaba escribir mucho y cuando yo era adolescente yo creo que nadie creía que yo podía llegar hasta donde yo estaba. O sea, tengo déficit de atención, soy medio autista, vivo en mi burbuja y entonces pues no presentaba ser la mejor, ¿verdad? Ajá. Y todo lo dejaba a medias porque soy muy desinteresada en muchas cosas. Entonces, yo en eso que me topé y escribí, era una nota que yo me había escrito de frustración de por qué no puedo terminar lo que inicio. Y así siempre fui, o sea, todo lo que yo empezaba me dejaba de desinteresar y lo dejaba a medias. Y cuando empecé con el triatlón, me dio de esa sensación tan poderosa de no querer fracasar, de no tener que fracasar, de disfrutar realmente lo que estaba haciendo sin necesidad de pensar de dejarlo a un lado, Ok. que siento que eso ha forjado demasiado la persona que yo soy ahora, Ok. por el simple hecho de llegar a una meta y ser responsable con lo que te toca hacer, que es ser disciplinado, constante. Te da flojera la bici, pero sabes que lo tenés que hacer Lo y haces. lo vas a hacer porque podés. Claro. Y te forja un carácter, y lo he visto en mis atletas, que hay atletas que llegan con una personalidad frágil, no diría débil, pero una personalidad frágil. Y cuando se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, porque al final hacer ejercicio es una conexión neurológica, química, emocional, física, fisiológica, y cuando se dan cuenta de su capacidad, a la madre, yo verlo Totalmente. con mis ojos, Ajá. para mí es una maravilla. O sea, creo Y que por es eso vamos a muy... inscribir a Marvin a un triatlón. Ajá.
Es algo bonito, o sea, te digo, yo obviamente lo relaciono con el triatlón, pero sí creo que es importante tener algo así en tu vida, Totalmente. que te dé esa sensación a flor de piel, Sí. que te obligue inconscientemente a ser una mejor versión de ti. Y yo por eso estoy tan enamorada de lo que hago, Claro. porque lo vivo a través de mí y lo vivo a través de mis atletas y lo vivo a través de mis ídolos y es una sensación de fuego sin fin, es espectacular. O sea, al final de cuentas, el deporte ha sido en tu vida un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Sí, sí, porque nada más ha captado mi emoción de esa manera. Entonces sí, Ajá. y hace poquito tuve una epifanía. Ok. Les estaba contando que me estaba preparando para hacer este récord y Correcto. eso pues implica mucho, ¿no? Es interesante porque mucha gente ve cuando ya llegaste del otro lado de la meta o cuando estás a punto de irte, pero todo el proceso que existe detrás, pues pocas veces se platica, se pregunta. De hecho, eso quería que nos contaras un poquito, o sea, cómo armas a tu equipo Ok. y todo, pues cómo fluye en ese sentido. Solo Ok. yo antes de que sigamos por aquí, o sea, yo tengo muchas dudas. Ok. Sí, Una, sí. una, yo sé que la gente que nos está viendo, no todos conocen qué es el triatlón, triatlón, ¿verdad? sí. Ajá. Entonces, como explicar un poquito qué es, así rapidito. Y mencionaban Y el las magnitudes de las distancias, creo que es Ajá, bien y importante. esto lo estaba apuntando porque se me olvida. Lo del 73 creo que mencionaste también, Sí. que es, Ok. porque lógicamente ustedes entienden, pues, Sí, pero, es cierto. por ejemplo, Discúlpenos. no, pero para que la gente entienda, y otra de las cosas es que tú mencionaste algo al inicio, que es como el antes del deporte y el después del deporte, y cómo el deporte, yo creo que hay varias ramas, no solo el deporte, sino el lado artístico, la pintura, Claro. saca muchas personas de tal vez de su zona de confort o de sus problemas, porque esto para ti fue un escape. Entonces, ¿qué tanto escapaste? ¿Qué tanto te liberó? ¿Qué tanto te...? Bueno, mira, empecemos con qué es triatlón. El tri, pues es un deporte, como lo menciona la palabra, pues son 3 deportes en uno. Se originó ya hace muchos años, sigue siendo un deporte bastante nuevo. Entonces, pues en una competencia normal, lo que haces es nadas, haces bici y corres en ese formato. Y luego, pues ya ves que como en el mundo del running hay diferentes distancias, también en el triatlón, y hay 4 distancias reconocidas a nivel mundial. Tú me preguntabas qué es un Ironman, es la distancia más larga conocida mundialmente, y luego hay una sprint, una olímpica, un 73, que es la mitad del Ironman, y el Ironman. Entonces, por ejemplo, el 73 son 2 kilómetros nadando, Sí. 1900 metros, 90 en bici y 21 corriendo. Entonces el Ironman es el doble de esa distancia, que ya son 3.8 nadando, 180 y 42 corriendo. Entonces eso es para explicar un poquito más o menos de qué involucra todo esto, ¿no? Yo actualmente tengo un récord latinoamericano en ser la primera mujer en haber hecho 10 veces la distancia más larga, 1 por día. Entonces, Yo sí. para darles una idea más Ajá. o menos, como no es en un ámbito 100% competitivo, no es a velocidad, es por completación. Entonces, un día puede llegar de 14 a 17 horas diarias. Y entonces, mucha gente ve el Ironman así como, wow, es súper wow, claro. Pero la forma en la que tú lo entrenas, dependiendo de la distancia, pues es diferente. Tú Claro. estás entrenando para un sprint, Para yo llevo sprints, toda mi correcto. vida entrenando para la distancia. Y sí, prácticamente eso es. Y separando pues el deporte con mi vida, yo ya no conozco mi vida sin el deporte, porque literalmente todo lo que pienso, respiro, analizo, hago, está evolucionado gracias al deporte. Y sí me ha rescatado muchísimo. Y como les estaba contando, tuve esta epifanía hace poquito, porque estaba en un momento muy estresante pensando en cómo voy a llegar económicamente a este evento de Brasil. Siempre trato de escaparme para asegurarme de que estoy siendo responsable con mi compromiso, o sea, es decir, tengo el tiempo, el espacio, el material para poder entrenar como se debe y bueno, vivo estresada pre-evento asegurándome de que estoy haciendo todo correcto. Ya. Y en una de las preparaciones que estaba haciendo, volé a Tijuana
hacer esta carrera que se llama Backyard. El Ajá. Backyard, no sé si lo has escuchado. No, eso no lo conozco. Ay, eso te va a gustar. Y a ti también. Yo Que por Marvin qué. está empezando su camino Y yo porque El deportivo. Backyard es una carrera muy alejada del triatlón. Es una carrera de correr. Normalmente es en montaña. Ok. Y es un formato bastante interesante porque todos pueden hacerlo. El formato básicamente es que tenés que correr en un circuito de 7 kilómetros, 6.7 específicamente, y va saliendo cada hora. Entonces, Sí lo conozco. Sí. está espectacular. Ajá. Entonces tú puedes correr lead hasta donde el cuerpo aguante y no es como La que cantidad te de des- rondas que tú Sí. quieras, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho correr en la montaña y dije, pues esta me va a servir mucho para agarrar un volumen, para preparar o terminar los últimos preparativos para este récord que yo quería hacer. Y entonces me fui. Y normalmente pues siempre llevo atletas conmigo. Entonces Ajá. tengo este chico que siempre corre conmigo este evento específicamente. Y él iba a ser mi crew. Mi crew es mi staff, la persona que prepara mi comida, mi ropa, mecánico, todo lo que yo no tengo que hacer mientras estoy compitiendo. Claro. ¿verdad? Porque mientras más larga la distancia, más necesidad es de tener un staff. Y yo en este evento me iba a llevar a Dani, que es mi atleta, y a Nina, que es mi hermanita, que ella es la que ha estado así toda mi carrera deportiva, me Ok. conoce más que mi mamá. Ok. Y viene Dani y me dice, ¿por qué solo vas a hacer 10? Y le dije, güey, porque la cagué, porque compré mal el boleto y no me da chance de hacer los 12. Porque estaba haciendo la logística con otro atleta y la Entonces ibas a regué, hacer ¿no? 10 rondas. Iba a ser 10 Ironmans. Estamos en la carrera esta platicando así de cómo vamos a arreglar la cagada que había hecho para mis 12. Ok, para los dos Entonces yo Ironman. iba a ir a Brasil a hacer 12 y compré mal el boleto por hacer la logística con otro atleta mío. Ajá. Y ya no me daba hacer los 12. Y le digo, es que coño, estoy súper estresada porque ya cambiar el boleto es volver a pagar. Me estoy gastando mi dinero, o sea, no tengo patrocinadores. Ajá. Me cuesta llegar a estos eventos. Le digo, pues voy a hacer 10 y voy a cruzar los dedos a ver qué pasa. Si salen los 12, salen los 12. Ajá. Estamos corriendo, ¿no? En medio de la naturaleza. Haciendo esta y carrera. Haciendo esta Ok, carrera. Ok. Y empieza. Deberías de hacer 5. Y él siempre corre atrás de mí. Y yo de, ¿por qué? Pues, ¿para qué vas a hacer 10? Y hiciste 10. Y yo, a ver. Le dije, ajá, sí. Me dice, es que mi récord inicial, mi objetivo más grande ahorita es hacer 20. Ajá. Entonces, de ir escalando, porque Claro. económicamente y todo esto, pues es difícil llegar a los 20. Ajá. Me dice, saca los 20 de una vez. Y le digo, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, ahorita me estás cambiando todo el plan. Te digo, vamos a los 10. Dije, ¿sabes qué? No quiero hablar de esto. Estoy corriendo. Silencio. Ajá. Estoy corriendo, no quiero hablar de esto. Siguiente vuelta, me empiezo a hablar de eso. En primer lugar, no me gusta hablar cuando estoy corriendo. ¿Por qué? Porque es donde yo me conecto y me desconecto. Y ya, strike 1. Strike 2, no soltaba el tema. Y entonces ya la tercera, ¿por qué? Porque él también tenía que organizar su viaje y tal. Claro. Y ya la tercera Era parte le de tu dije, equipo, ¿no? Ajá. Él también tenía ahí, estaba Sí. involucrado. Ajá. Y entonces a la tercera le dije, solo lo volteo a ver así y le digo, Dani, la última vez te voy a pedir que por favor dejemos de hablar de esto. Cuando terminamos la carrera, échame todo el peso encima, pero ahorita yo quiero estar aquí, corriendo en silencio. No quiero que me eches el peso encima porque para esto vengo. O sea, yo salgo a competir específicamente a desconectarme porque es el único lugar en donde, mira, de verdad no me importa más nada. Claro, te Entonces, conectas esa fue- desconectándote, ¿no? Ajá, esa fue mi epifanía. Entonces yo llegué a entender que el deporte, aunque es un hábito, ya es una tradición en mi día a día. Me meto al agua, me subo a la bici o me pongo mis audífonos y me salgo a correr y ya me perdí. Estoy desconectada del mundo por completo. Así sean 5 minutos, 30 minutos, 1 hora. Entonces, a mí personalmente me rescata todos los días de mi vida. Y por eso no lo puedo soltar. O sea, ya es una parte de mí, ¿me entendés? Y es bonito porque como coach he tenido más de 500 atletas, estoy segura. Ajá. Y cada uno llega con una razón diferente. Y Claro. es bonito porque también en el tri, no sé si te ha tocado, que mucha gente dice, mientras más larga la distancia, más grandes tus problemas. Claro, ¿Te han o el dicho? trauma. Ajá, más grande el trauma. Ajá. Y yo digo, no precisamente, pero sí sé
por historias de otras personas, que mucha gente se mete a este deporte. A endurance en general. Para inconscientemente resolver muchos temas intrapersonales y terminan dándose cuenta que son más extraordinarios de lo que ellos mismos se pueden imaginar. Claro. Entonces, para contestar tu pregunta, sí hay una gran diferencia entre solo hacer deporte y tenerlo como un estado de vida. Claro. Y yo no puedo soltarlo por lo que hace para mí. Y sí, es una desconexión total. Total. Completamente. Sí. Entonces me acordé mucho de empezando este año hice el sprint del paredón. Y me acuerdo que salí del agua y todo el rollo y agarré la bici, saqué la bici y empecé. Primero estaba terminando de amanecer. Bonito, el paisaje es una cuestión espectacular. Y yo iba en la bici y en competencia pues no te dejan poner música, pero yo soy muy musical. Entonces yo en mi cabeza surge una canción. ¿Cuál estabas escuchando? En mi mente estaba escuchando la banda sonora de Interestelar. Okay. Ay, wow. Que es increíble. Sí. Creo que era la que había en tu cabeza. Eso es lo que está en mi cabeza, esa banda sonora. Y en eso una parte en la recta larga del paredón en donde yo volteo y venía un caballo qué lindo. corriendo conmigo. Y me estaba viendo. ¿Era real o lo estabas No, era real. Era real. Es que sí pasa, te lo juro. Yo he visto dinosaurios. Pero por eso te pregunto, porque en el paredón no es normal que hayan caballos. Acá sí. Había un caballo porque sí hay ahí he visto, ya en las últimas veces que he ido, que sí hay un corral, digamos, por ahí. Ok. Que está en la carretera, en la recta del paredón. Ajá. Y entonces yo volteo y venía el caballo trotando y yo lo veía a los ojos y me estaba viendo a mí. Y lástima que no terminó porque en eso se topó contra un árbol. ¿El caballo? Pero no se pegó, o sea, como que se dio cuenta y se frenó. Ajá. Pero sí te estaba viendo. Sí, me estaba viendo. Esa ligera experiencia. Pobre caballo. Fue cuando dije yo siempre he estado conectado con el deporte. Qué lindo. Porque en la vida adulta había yo intercambiado esta conexión tan espiritual y tan profunda de mi ser con nada tan valioso como esto. ¿No? Y fue así como, entonces ya seguí con la banda sonora de Interestelar toda la carrera en mi cabeza. Bueno, viviste una... Increíble, o sea, fue una cuestión espectacular. Y eso es lo que yo le digo a las personas. Porque igual, yo estoy enfermo, igual entreno, ¿sabes? ¿Y es por qué? Porque es ese momento en el que verdaderamente como que estoy conectado espiritualmente con lo que tiene que ser. Sí. ¿No? Sí, es que eso es lo que yo creo que más me ha enredado y me ha envuelto a mí. Claro. Te digo que pues yo desde hace mucho tiempo me empecé a dedicar ya 100% a distancias largas. Y yo creo que mientras más larga la carrera, más me emociona por lo mismo, porque te desconectas. Obviamente no es como que estuvieras en blanco, estoy seguro, bueno, tú venías viviendo todo eso así, totalmente, como en un éxtasis. A mí lo que me intriga mucho mientras estoy compitiendo es cómo descubrir cómo voy a constantemente mantener la resiliencia, la paciencia para hacer lo que estoy haciendo. Ya. Porque mis eventos normalmente son de días. Claro. Y sí son cansados, o sea, físicamente sí caen pesados, ¿sabes? Totalmente. Y me gusta mucho hacer esos experimentos mentales. Ok. Es que lo que nosotros tenemos aquí adentro es una cosa loca. Y a mí me gusta mucho ponerlo a prueba, por eso me emociona mucho la distancia larga. Me emociona mucho ser pionera porque no hay un libro que te dice cómo hacerlo. Claro. Ves que mucha gente me pregunta todo el tiempo, ¿y cómo entrenaste? Pues experimentando y haciéndolo todos los días. Claro. Show up every damn day. O sea, es lo que me tiene a mí, o sea, es la base de todo el éxito que he tenido, es que sé cómo construir una base aeróbica y en base a eso ir como filtrando dependiendo de cuál es el objetivo, ¿no? Hace unos años yo iba en el tráfico escuchando la radio y se van a volar la cabeza con esto. Y esto para mí fue así somos invencibles. Ok. En la radio estaban hablando de que estaban haciendo un experimento mortal. Es decir, el resultado final de este experimento era camino a la muerte. Entonces estos researchers lo que estaban haciendo estaban buscando en ciertas cárceles a gente que tuviera pena de muerte para poder hacer su experimento. Está súper tenso, ¿no? Está tétrico. Es una historia real.
Y bueno, total, consiguen a su prospecto, le explican que el experimento es el siguiente. El experimento es, ok, te vamos a acostar en una camilla, vamos a conectarte para ver todos tus signos vitales, vamos a analizar cómo está funcionando tu corazón, pulmones, todo Entonces, esto. como estudiarlos en el paso de la muerte. En el paso de la muerte, exacto. Okay. Ahora, ¿cómo vas a morir? Vamos a hacerte una incisión en tus venas, vamos a dejar que gotee la sangre para que caiga en un basurero o algo de metal para que tú puedas escuchar lo que está sucediendo, y con una válvula nosotros vamos a ir abriendo poco a poco hasta el punto en el que estás pues, literalmente desangrándote. No tenía otra, ¿no? Ajá. Entonces empieza el experimento, lo colocan, le hacen su incisión, le dejan el brazo puesto para que cada gotita vaya haciendo el sonido, y está conectado a los monitores y todo esto. Y empieza. Escucha tac, tac, tac. Y empiezan a analizar sus monitores. Su frecuencia cardíaca empieza a alterarse un poquito, porque obviamente tú estás ahí acostado, estás pensando, güey, ya me voy a morir. Tal cual. Me lo merezco, pero igual no era la manera, ¿no? Y entonces empiezan a abrir la válvula, y entonces pues el goteo empieza a ser más fuerte, más rápido, más pesado, al punto en donde abren, y él conscientemente sabe que ya en algún momento se va a morir porque se está desangrando. Tal cual. Sí, de ser una gotita pasa a ser un chorro. Empiezan a sonar los monitores y ¡pip! Se muere. ¿Cuál crees que es el experimento? No sé. Yo te lo juro, cuando lo escuché hasta se me puso la piel así eriza y dije, wow, es que nuestra capacidad mental va más allá de lo que podemos imaginar. Todo fue fake. ¿Es en serio? Él se creyó el experimento al punto en donde la válvula solo era un goteo de agua. Okay. Nunca lo cortaron, y él provocó su propia muerte por el proceso que ya se le había verbalizado. Por lo que estaba creyendo en ese momento, ¿no? Y entonces yo eso lo aplico muchísimo conmigo y con mis atletas, con las personas con las que tenemos estas conversaciones, porque sí, el deporte es una cosa, pero otra vez va más allá. Y por eso te hace una mejor persona, porque te pone a prueba todos los días. Y mis experimentos o mi pasión por hacer lo que yo hago, ya como entrenadora y como atleta pionera, es ir descubriendo cómo vas forjando tu mente para asegurarte de que vas a llegar a donde tenés que llegar. Obviamente si te come un león, pues valiste madres, ¿no? O sea, no llegaste. Se te jodió la bici, pues claro. No llegaste. O sea, obviamente hay factores externos, pero la conexión neurológica, física, mental, química, emocional, te digo, a mí podemos pasar hablando de esto todo el día porque me gusta mucho. Ya. Y siento que mucha gente entra al deporte sin tener ese conocimiento, y siento que se lo están perdiendo. La verdad, no me gusta juzgar, pero sí a veces siento un poquito de tristeza de ver a gente que solo lo hace por temporada y se pierde en ese espacio de descubrirse a sí mismo y de sus capacidades, más allá que solo levantarte y hacerlo, o por la foto, por el show. Por la medalla, ¿no? El Medal Monday. Ajá. Y está bien. Hay mucha controversia ahorita de que, la mar, es que hay runners por todos lados. Les digo, ¿saben qué? Es mejor eso que ladrones. Totalmente. Y sí, la nueva moda de correr y hacer ejercicio está cambiando a la gente, pues que sea, ¿no? Que sea para bien. Que sea para bien. Claro, entonces, por eso Marvin está comenzando su carrera en este momento. ¿Sabes qué? Me está pegando mucho el hecho que digas que todos está en la mente. O sea, en general, o sea, no, pienso yo. Yo no hago deporte, pues la gente que me conoce lo hago cuando estoy enfermo, cuando tengo necesidad, pero no, como tú dices, no, pues no es lo que a mí me conecta. A mí me conecta, por ejemplo, la música, el hacer otro tipo de cosas, porque creo que cada quien Marvin es artístico. Qué bonito. Por ejemplo, Elmer sí corre, pues Elmer sí se echa ahí sus carreras lejanas, acá sí podría hacerlo, creo yo. Entonces, pero creo que cada quien se va conectando, pero algo que me encantó que decís es que creo que todo está en la mente. Al final del día puedes alcanzar muchas cosas, porque tú ahora quieres hacer, o sea, iniciaste con quiero hacer cosas extraordinarias o estoy hecha para hacer cosas extraordinarias, y yo creo que todos en este mundo, en la tierra, media vez no te impida nada, pues, ¿verdad? O sea, y si te impide, pues lo logras vencer la barrera. Entonces creo que yo me voy como por ese lado, o sea, todo es mental. Lo del ejemplo que decías, o sea,
nada te impide llegar a hacer lo que quieras hacer. En este caso, lo que tú decís del Ironman. O sea, yo no entiendo mucho, pues, pero al final del día sé que es mucho esfuerzo físico. Por aquí tenía una pregunta que me llegó que me pareció como muy interesante. La pregunta dice, ¿qué te ha enseñado el dolor físico sobre la fortaleza mental y emocional? Ok, déjame analizarlo. El dolor físico, creo que hay un punto en donde ya no te lo puedes quitar de encima, ¿sí? Dependiendo de cómo entrenas y todo, o sea, incluso los pros, a los principiantes, todos vamos a sentir dolor porque como quiera estamos pasando el mismo kilometraje, todo, ¿no? A veces, bueno, es que, coño, en mi caso, ¿verdad? Te lo voy a platicar yo como atleta. En mi caso, sentir dolor para mí me gusta, porque quiere decir que estoy haciendo algo que vale la pena. No es que estoy buscando sentir dolor, como te digo, hay veces que es inevitable. Les voy a contar un poquito acerca del récord que tengo de los 10 Ironmans. Para que entendas un poquito más o menos de cómo sobrepasar más o menos eso, ¿verdad? Les voy a contar un shortcut de lo que viví. Te digo que la primera vez que a mí me presentaron la idea de hacer los 10 Ironmans fue en el 2014, póngame una fecha. Para ese entonces ya pasaron más de 10 años. Y yo, vez tras vez, por falta de plata, por logística, esto y aquello, nunca logré hacer mis 10. Lo intenté de una sola vez en Hawái y fue una carrera que rompió mi alma tanto que decidí salirme porque no merecía arrastrarme por conseguir algo que no tenía el mismo principio que yo. De lo contrario, intenté muchas veces llegar a la carrera de los 10 y me quedé corta en 5 por cosas de la vida. Hasta que por fin yo dije, güey, no quiero pasar mis 30 años sin poder hacer los 10 porque ya es too late. O sea, too late es too late. Ya no puede ser que se me siga escapando entre los dedos. Quiero hacer los 10. Ese año me accidenté. En Querétaro. Lindo Querétaro. Es lindo, pero casi se lleva mi vida. No manches. En la Tuvimos carretera. un accidente muy pesado. Íbamos para San Gil. Y a 1 kilómetro de llegar al lugar nos salimos de la carretera y tuvimos un accidente muy aparatoso. Yo me quebré 3 costillas y me quebré mi pie. Y para mí eso es lo peor que me pudo haber pasado. Totalmente. No tenía idea de la magnitud de la lesión. En otra conversación podemos platicar un poco más de detalle de eso. Lo soñé 2 veces. Creo que tenía que pasar. No había forma de quitarme el accidente de encima, solo no sabía cómo iba a pasar. Pero literalmente lo soñé así, paso por paso por paso, y cuando pongo mi vida paralela con mi sueño, literalmente era lo que tenía que pasar. Me termino quebrando mi pie 1 mes antes de hacer los 10. Y yo dije, pues yo soy atleta, no pasa nada. Todavía le dije al doctor, no, hombre, usted va a ver que yo voy a estar puesta y dispuesta en 1 mes. Y él así como, pobre niña, no tiene ni idea de lo que está pasando. Me quebré el hueso que el 1% del mundo se quiebra. O sea, nadie sabe cómo recuperarlo. Esa es mi suerte. No tenía que competir ese año. O sea, yo no estaba preparada. Yo por querer hacer las cosas así, muchas veces soy demasiado así intensa, me falta paciencia, sigo aprendiendo. Si lo puedo hacer mañana, lo voy a hacer mañana. Como sea, ¿no? Y no era el momento. Pasé casi 3 años tratando de recuperarme de mi pie. Hasta el momento todavía me molesta. Me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital y me dijeron que me había quebrado mi pie, me acuerdo del dolor de panza que me dio. Yo dije, fuck, mi carrera deportiva. O sea, fue lo primero que pensé. Y bueno, hice la paz, entendí por qué me quebré mi pie. Tenía que arreglar muchas relaciones en mi familia. Y como yo vivo de aquí y allá, nunca había tiempo para arreglarlo hasta que literalmente la vida me pegó un freno. Un stop, ¿no? Y bueno, pero yo quería hacer los 10 y me fui a hacer los 10 con el pie quebrado. No ese año, tuve que esperar 1 año porque eso era obviamente muy pronto, pasé en yeso 6 meses, pero saliendo de ya en el punto en donde yo ya me podía parar, en donde ya podía caminar, en donde ya podía trotar, dije, este año lo hago, ya no hay de otra. ¿Quién quita que el otro año me vuelvo a accidentar y me muero y va a quedar, quiso hacer los 10 Ironman, no los logró. Entonces me metí contra todo pronóstico y empecé día 1, día 2, día 3
y mi pie literalmente estaba del tamaño de una pelota. O sea, mi tobillo estaba, de verdad, no estaba aguantando el impacto, porque otra vez, al final de los 10 días iba a haber un acumulado de, a ver, ¿cuántos son? 42 kilómetros nadando, no, a ver, 38 kilómetros nadando, 1800 en bicicleta y 422 corriendo. Ajá. O sea, en 10 días eso es un volumen demasiado pesado para cualquier cuerpo humano. Totalmente. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía como objetivo, yo sabía, ok, yo ya hice 5, sé cómo hacer 5 sin problemas. Si yo paso los 5, ya tengo los días asegurados. Mentalmente, físicamente esto no estaba sucediendo. O sea, yo tenía un impedimento mayor. Y yo quería tanto eso que literalmente yo me eché esos 422 kilómetros con el pie quebrado. Pero yo lo quería tanto que no importaba. Hice todo lo que tenía que hacer para poder llegar. Me acuerdo que en el día 6 yo ya no me podía desenclipar de la bici. Mi equipo me tenía que agarrar de la bici, manualmente desenclipar mi pie para que yo ya no tuviera que hacer este movimiento. Y literalmente los primeros 5 kilómetros eran como que me estuvieran acuchillando el tobillo y yo no lo aguantaba. Después cuando ya agarraba calorcito pues ya podía correr, pero yo lloraba, o sea, me metía al agua a nadar, me tenían que sacar cargando porque yo ya no podía ponerme sobre mi pie hasta que calentara. Entonces, yo pasé cargada todo el evento, ¿no? Ajá. Entonces ya en el día 6 yo ya estaba harta y yo por un momento dudé de mí y dije, a la madre, no sé qué hacer, me está doliendo muchísimo, no quiero no dejar, o sea, estoy en un punto en donde una decisión va a cambiar todo esto, ¿no? Me bajé, fui con la fisioterapeuta y le digo, no sé si me estoy haciendo más daño por estar haciendo esto. Y ella me dijo, yo ya no seguiría. Y yo si quiero, pero ¿qué hago? Y así todos viéndome, nadie se atrevía a decirme algo. Y bueno, le dije, bueno, haceme algo, por lo menos para terminar hoy. Un vendaje o lo que sea. Y como yo ya estaba irritada, o sea, del dolor, frustrada, no sé qué me hizo. Y yo viéndola así, perdiendo el tiempo. Y yo, ay, no. Y me puso una esponja aquí. Y yo, ¿y para qué? Para que no te lastimes el pie con el zapato. Y yo, pero es que ese no es el problema. Salí así, furiosa de ahí, mentando madre. Y yo, es que esta no sabe lo que está haciendo. Y yo quería que solo me vendara el pie. Quiero seguir corriendo. Y mi novio en ese entonces y mi hermanita, que eran mi crew, así, en silencio. Y les dije, ¿saben qué? Si yo no puedo correr esta vuelta, me salgo. Y me ignoraron. Sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer. Porque si me hubieran dicho, sí, salite, me salgo. O sea, estaba en un momento demasiado frágil, ¿sabes? Y me ignoraron. Y como me ignoraron, me enojé más. Y yo, bueno, bye. Y me fui y literalmente salí a correr, porque pues ya me tocaba iniciar con los 42, así llorando feo, ya sabes, cuando la gente llora feo así. Y todos viéndome, yo, no me importa, yo solo quiero correr los 42 porque lleva 10 años persiguiendo esta meta. Y yo dije, Lit, si de verdad esta vuelta no la puedo hacer, valió madres. Entonces me fui, me di cuenta que era un berrinchote mío. O sea, estaba permitiendo que el dolor me llegara a la mente. ¿Sabes? Yo había corrido 5 días igual, o sea, no se me cayó el pie en 5 días, no se me iba a caer en el sexto, era un berrinche. Entonces regresé, les fui a pedir perdón y dije, voy a dar otra vuelta a ver si sí puedo, y obviamente podía. Pero lo que hice fue cambiar la estrategia. En vez de sacar los 42 de corrido, ese día fue que me empecé a descubrir cómo podía ayudarme a llegar a esta meta. Entonces llegaba corriendo hasta las 9:30 de la noche, distancia que fuera. Lo que mi pie necesitaba era desinflamación para poder seguir corriendo. Entonces paraba de 9:30 a 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana me levantaba a terminar de correr la distancia que me quedara. Entonces de 1 a 3 de la mañana ya nunca regresé al hotel desde ese día. Me fui a dormir a la carpa donde estaba la cama de masajes, en el frío, en la lluvia. Nunca me bañé, apenas cenaba, pero yo quería esto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, dormí mis últimos 4 días en la carpa. Mi crew se iba a bañar, a lavar mi ropa al hotel. Ellos tenían que descansar. Entonces, yo me levantaba a la 1 de la mañana, terminaba mi distancia, me regresaba a dormir a las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana llegaba mi crew con mi desayuno, mi café, y venga, vámonos. A las 7 otra vez hay que estar en el agua, en la meta. Y entonces, ahí descubrí que hay dolores que sí existen,
pero pueden llegar a ser tu punto de quiebre o solo una sensación que realmente sí puedes sobrepasar. ¿Qué pasa después del evento? Pasé 3 semanas sin poder dormir porque me picaba la piel de la cantidad de medicina que yo tomé para no sentir dolor. Me reventé muchísimo todo, o sea, mi pie regresó con 2 fracturas más. Ok. O sea, tuve que ir a la ginecóloga porque ya de por sí, o sea, todo el rash horrible, pero nadie me quita que lo logré. Y no porque yo quiera decir, yo tengo el récord, para nada. Llegué a hacer ese check que tenía desde hace 10 años y lo volvería a hacer sin problema. Terminé el evento y dije, no fue tan difícil como pensé. Porque no era tan difícil como pensé. Yo me estaba inventando una cosa en mi cabeza, pero como lo quería tanto, entonces ahorita que quiero hacer los 20, hasta pienso que es fácil. Solo necesito el tiempo para entrenarlo bien, la preparación, ya mi pie está mucho mejor y necesito la economía. En el momento que tenga esos 3 pilares, vámonos, me voy a hacer 20. Póngame 50 y los hago. Pero sí, es esa conexión donde a veces el dolor puede o romperte demasiado, en donde sí sos capaz, pero lo permitís que te gane, o lo tratas de... mi expareja es un nadador profesional también muy bueno. Con él estamos muy conectados espiritualmente por lo que ha hecho el deporte en nosotros, y él me decía, es que con tu capacidad mental tú puedes canalizar hacia donde tú llevas ese dolor. Él miraba mucho las peleas y yo le digo, pero ¿por qué te gusta ver a la gente pelear? Y me dice, es que pegarse no es el punto, es cómo canalizas y absorbes esos impactos, ese dolor, y hacia dónde lo llevas y cuál va a ser el resultado final. Mucha gente usa el dolor para sobrepasar cosas. Tengo un amigo que tiene un hijo y perdió la custodia, y él hace deporte imaginándose ese día que va a volver a poder estar con su hijo a través del dolor. El dolor es una cosa maravillosa, es una obra de arte. Pero, ¿qué haces con eso? Es el resultado final de tu pieza. ¿Cómo lo ¿sabes? convertís? Ajá. Claro. Sí. Entonces, hay muchas cosas dentro de eso que a mí me gustan, y me gustan estas conversaciones para poder compartirlo, porque si tú absorbes todo eso, la música, el arte, la poesía, la lectura, el deporte, de esa manera para hacerte una mejor persona, son herramientas que yo creo que todos necesitamos. Yo trato de no hablar tanto del deporte en ese aspecto, porque realmente para mí es muy fácil meterle el deporte hacia la gente. Claro. Pero como tú decís, tú sos más artístico, entonces tú seguramente vivís esas emociones a través de los beats de una canción, la letra de una canción, pero que tanto tiempo nos tomamos para percibir, para sentir, para absorber. Porque ya ves que ahora la vida todo es así, Todo rápido, un ratito, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, mi estimado Marvin? ¿Cómo vives el dolor, Master? Uy. ¿Con un café? ¿De más café? Está buenísimo. Ya me lo acabé. Sí, gracias. Ya me lo acabé, Hoy no lo amigo. hizo Kevin. Sí, Kevin, el Gracias. Master Está muy barista. bueno. Sí, gracias, Sí, estás Kevin. muy bien. Tú ya casi te lo terminaste. Sí, es que está muy bueno. La Está verdad muy es que rico. Le hicieron tiene con mucho como cariño. el chocolate está como todavía se siente, o sea, no es como líquido. Qué deli. Pero- Bueno, te voy a compartir algo. Mucha gente también tiene... una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo comes para estas cosas? Ajá. Yo no Ese es como mi coco. carne. Sí. Ajá. Como entender. Está más sencillo de lo que parece, pero Ok. tenés que ir buscando lo que te funciona, ¿no? Claro. Yo no como carne, no como harinas, no como carbohidratos, entonces todo es en base a nueces, grasas y vegetales. Y una de las Pero cosas que... ¿en la competencia o en tu vida? En general, el día a día. sí. Ya. En mi competencia yo trabajo mucho con una marca que se llama Hammer. Hammer hace productos que me asientan bien y me funcionan muy bien. Pero una de las cosas que más me ha funcionado es el café. Porque, por ejemplo, hoy en la mañana yo me levanté y es que yo no puedo entrenar tan temprano con la panza llena, y pues mis entrenos son bastante largos y exhaustivos, ¿no? Entonces vengo yo, hago mi tacita de café y la mezclo con aceite de coco. Ajá. Y mira, es un pump. ¿Por qué? Porque el café obviamente trae la cafeína. Claro. Es un antioxidante, es fenomenal. Y con el aceite de coco lo que hace es que tu cerebro es el único órgano que necesita grasa para funcionar de manera adecuada. Entonces yo mezclo el aceite de coco con el café, tengo calorías,
me siento saciada y ando, mira, así. O sea, mi cerebro está así activo, Claro. Funcional y ya después... Ya lo que jala las riendas de todo, ¿no? Exacto, pero es esa infusión y es que qué rico tomarse una taza de café en la mañana, porque mucha gente dice, comete un banano, ay no, y después ahí a la piscina con el banano, aquí no, café con aceite de coco y es lo que me ha sacado de muchos clavos nutricionales, ¿verdad? Claro. Pero sí es cierto que la parte de la suplementación es otra historia en el deporte y hace toda la diferencia también. Hace toda la diferencia, la verdad. Estimados pues escuchas, pues este fue el primer episodio con Sofi. Vamos a tener un segundo episodio que va a salir el siguiente jueves, en donde vamos a seguir teniendo esta charla súper apasionante y súper profunda al respecto pues de lo que el deporte puede traer a nuestras vidas. Vamos a compartir un poquito más aquí con Marvin y sus preguntas profundas de la existencia y el dolor. No son profundas, lo que pasa es que yo creo que hay como mucho que sacar o sea, mucha gente podrá ver el deporte como, bueno, lo que tú decías, solo el deporte, pero... La parte mecánica. Ajá, ¿no? Pero te iba más allá, lo que tú decís, Sí. Conectarte. O sea, yo cuando salgo a correr, no lo hago seguido, pero de vez en cuando lo hago, pero cuando lo hago, pues me voy a escuchar un podcast o voy y siento que al final del día, yo le digo a la gente, a mí en lo personal me cae mejor hacerlo antes de venir a trabajar que hacerlo después, porque me siento como más libre y me siento más activo. Claro. Pero, y siento que no es lo mismo que vayas al gimnasio. Porque hay muchos que van al gimnasio y me van a decir, nada, que no sé qué va. Pero ese es un gordito feliz como yo, pero que te conecta en otras fases de la vida. Lo que tú decís me hizo mucho clic el punto de salirte, de liberarte, de incluso de tus broncas, de tu rollo, te conecta. Pero por eso la segunda parte. La transformación. Marvin, ¿sabes que una de las cosas más extraordinarias que yo he descubierto y de lo que más me disfruto es salir a correr a la montaña? Hay dos cosas que me emocionan. Obviamente salir a correr, pero me fascina encontrar música nueva y irla a escuchar en la montaña. Ok. Amazing. A mí me gusta mucho el rock progresivo, entonces siento que es para ir a perderse. Ya. Y todas las semanas intento buscar un nuevo grupo, un nuevo álbum, lo bajo y la mejor forma para ir... ¿Sabes? Hay mucha gente que en su carro, en su casa, con un toquecito. Yo no necesito nada de eso. Yo métanme a una montaña, me voy a ir a perder con mi música y es demasiado bien. O sea, hay formas de vivir todas esas sensaciones a través de incluso otros medios, ¿verdad? Porque correr en silencio es importante, creo. Te escuchas, tu respiración también es bueno para la gente pues, que tiene que trabajar en su fuerza mental, pero para mí ponerme música y salir a correr es una de las mejores cosas que hay. El juro, más que comer, más que dormir, más que cualquier cosa. Me gusta mucho. Al punto en donde me emociono, porque hay veces que estoy tan cansada que digo, ay, por favor, no. Pero sí, musiquita, a correr y... Maravilloso. Y en la montaña. Les voy a contar una anécdota de la montaña en el próximo episodio. Así que gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio, próximo jueves. Y seguimos con las charlas deep.